conectada con ustedes, siendo las 10 en punto de la mañana. Hoy es 13 de junio del año 2020 y seguimos en casa. Hoy transmitiendo como cada sábado, ya son 5 sábados que estamos aquí conectados con esta audiencia linda y fiel a través del sitio virtual del Facebook de la Casa de la Esperanza. Yo soy Pilar Farelo y me encanta darle la bienvenida a esta transmisión, una transmisión que hoy tiene un tema relevante, supremamente importante para todos y para todas, un tema que tiene que ver con las adicciones a sustancias. Hoy vamos a hablarlo sobre el enfoque de prevención y tratamiento en jóvenes y tenemos unos invitados muy especiales. Antes de eso, quiero recordarles que la Casa de la Esperanza es una organización no gubernamental, es una ONG, es una entidad sin ánimo de lucro que se creó con el fin de propender por el bienestar de la mujer y de su familia. Esa mujer que tiene muchas etapas en la vida, esa mujer que primero está en el vientre y por eso hemos hablado de embarazo adolescente y más adelante estaremos hablando en otro programa sobre el embarazo y la bendición de ser madre. También hemos hablado sobre otros temas cuando la mujer ya es adulta, cómo la mujer es víctima de maltrato y seguiremos hablando de este tema porque creo que es importante educarnos, no solamente las mujeres, sino educar a los hombres y a la sociedad y especialmente a los niños que serán los adultos de mañana, los papás, las mamás, las parejas del mañana, en que esa no es la salida. Hoy es nuestro 5º programa y estoy muy, pero muy contenta porque hemos llegado a un gran número de personas y no porque crezcamos el número de seguidores, sino porque creo que estamos siendo una voz de alerta y de prevención para la sociedad. Mira que empezamos con violencia de género hace 5 semanas, después un programa que causó muchísimo impacto dentro de los seguidores y ha sido incluso siendo muy reproducido el tema del suicidio, cómo prevenir, cómo estar alerta, cómo identificar esas señales de alerta frente a una posible idea suicida. Ese fue nuestro 2º programa con todo el equipo de la Casa de la Esperanza. Prevención del abuso sexual infantil, lo tratamos también, un programa muy sensible que nos ayudó a entender que los daños que se le hacen al niño no solamente son de índole físico, son de índole espiritual y que pueden trascender para toda la vida. Por eso debemos comprometernos en la lucha de este flagelo que es el abuso sexual infantil. También hablamos la semana anterior sobre embarazo adolescente, invitamos a docentes y a personas que participan dentro de la formación de los chicos y las chicas y vimos todos esos factores que muchas veces pueden afectar a nuestros jóvenes. Y también hoy estamos con un equipo maravilloso y hablaremos sobre adicciones a sustancias. Quiero saludar a esta hora a la doctora Angie Cuadros, también darle la bienvenida al doctor Miguel Chiller y bueno, primero saludarlos y también motivarlos para que empecemos a compartir el link de la transmisión. ¿Les parece? Si ustedes primero van saludando y yo voy a tratar de compartir el link de la transmisión. Les recuerdo que es a través de la Casa de la Esperanza, el sitio es @Casa de la Esperanza Mujer. Usted simplemente activa la campanita y va a recibir todas las notificaciones de nuestros videos, de nuestras transmisiones. Cada semana estamos publicando videos, artículos de prevención y promoción de la salud de la mujer y su familia y todas estas notas de interés y obviamente estas transmisiones en este momento en vivo, adicción a sustancias, prevención y tratamiento. Doctora Angie Cuadros, buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Realmente estos temas son muy importantes y más que en la Casa de la Esperanza queremos pues brindar a ustedes pautas, estrategias, habilidades para poder conocer estas problemáticas y efectivamente salir adelante, ¿no? A la familia, a la mujer. Realmente muchas gracias por la invitación, nuevamente estando con ustedes, hablando de estos temas y contar con nuevas personas y profesionales que también nos apoyan en estos temas tan importantes. Miguel, buenos días. Miguel Chiller, psicólogo de profesión, terapeuta, ha trabajado en entidades, instituciones educativas, siendo orientador, psicólogo y obviamente trabajando estos temas de prevención y tratamiento con jóvenes y con adolescentes. Miguel, muy buenos días. Bienvenido a este en vivo de la Casa de la Esperanza. Buenos días, Pilar. Buenos días, doctor Angie. Un placer estar con ustedes aquí con toda la audiencia también. Para mí realmente este es un tema que me apasiona. Entonces, un tema que vengo estudiando, trabajando, desarrollando hace muchísimos años a nivel de prevención, a nivel de intervención.
a nivel de tratamiento, de ambulatorio y de voluntad inducida. Entonces, pues realmente queremos aprender, queremos darle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, toda la información pertinente sobre realmente este flagelo de la adicción, que para nosotros es una enfermedad, pero que sabemos que solamente el Eterno tiene la última palabra. Así es. Doctor Miguel, qué bueno tenerte aquí. Eres el primer hombre que viene a nuestro en vivo de la Casa de la Esperanza. Así que eres afortunado. Excelente. Todo el equipo estaba allí, siempre mujeres, y hoy eres el primer hombre. Acabo de pasarles el link, doctora Angie, si quieres, revisen en sus celulares, doctor Miguel, y vamos a pedirle a todas las personas que a esta hora están con nosotros, que se están conectando y que seguirán conectándose, que compartan este link con sus amigos, con sus familiares, en fin, con todas las personas que tengan ustedes posibilidad, porque es muy, pero muy importante hoy ser portavoces de esta muy buena noticia, y es que hay remedio definitivamente para las adicciones. Mire, yo estoy con mi celular en este momento trabajando muy juiciosa, compartiendo este link, sabiendo que muchas personas dentro y fuera de Colombia nos siguen, nos han escrito, la semana pasada nos escribieron de Madrid, nos han escrito de Estados Unidos, de California, hoy seguramente nos están siguiendo desde Virginia, desde Richmond, y bueno, un saludo muy especial para todos aquellos que también están conectados y siguen conectándose, y queremos darle unos segundos simplemente para entrar en el tema de hoy: adicción a sustancias, prevención y tratamiento. Muchas mujeres me están escribiendo, pásame el link. Vamos a darles vamos a tomarlo, vamos a copiarlo, y bueno, vamos a facilitarles a todas las personas que nos están siguiendo la oportunidad de compartir o de conectarse con nosotros a esta hora. Les recuerdo que estaremos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en este espacio de la Casa de la Esperanza, y que también podremos estar conectados a través del Instagram. Entonces tengo un grupo, por lo cierto, donde están unas 100 mujeres. A esas 100 mujeres en este momento les estoy compartiendo este link, porque me interesa que las mujeres, las madres, las cuidadoras y, cómo no, también sus esposos y todos los hombres que nos puedan escuchar y seguir en esta mañana, pues se enteren de este mensaje tan importante. Entonces, no sé, Miguel, si ya hemos compartido, Angie, si ya hemos compartido, podemos dar inicio quizás a nuestro tema del día de hoy. Ya podemos, ¿les parece? ¿Iniciamos? Sí. Perfecto. Entonces, vuelvo nuevamente con la doctora Angie y voy a hacer una pausa con el doctor Miguel para entrar en el tema del día de hoy: adicciones a sustancias, prevención y tratamiento en jóvenes. Angie, eres psicóloga de profesión, eres especialista en salud mental. Sé que llevas muchos años trabajando con este tipo de población, y quiero que abordemos desde el principio el ABC de las adicciones. ¿Qué es una adicción? ¿Qué es un adicto? ¿Por qué entramos en este tema tan importante? Porque es algo que es el boom del momento. Tristemente, hace muchos años, hace cerca de 30 años, Colombia pasó de ser un país simplemente productor a ser un país consumidor. Entonces, esto es una problemática que está dentro de nuestro país, y tristemente, en este momento de pandemia, y lo hablábamos fuera de la transmisión, está dentro de la casa. Pareciera que la pandemia hubiese acordado o reactivado estas cosas, este tipo de consumos, y lo vamos a ver más adelante con hechos reales, gracias al doctor Miguel, que nos trae este tipo de situaciones. Angie, te dejo con todas las personas que se están conectando a esta hora. Los quiero saludar, agradecerles de corazón, porque ya somos más y muchos más y muchos más, y pedirles que durante este tiempo pues empecemos a transmitir, a compartir esta señal con más personas. Angie, hablemos de adicciones. ¿Qué es una adicción y cuándo se puede saber que una persona definitivamente es adicta? Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a estos programas tan importantes de la Casa de la Esperanza. Realmente es una problemática difícil, es una problemática que requiere de tratamiento, que requiere básicamente de un proceso intenso. Y la adicción como tal, desafortunadamente, es uno de los trastornos, es un hábito, una conducta peligrosa, diría yo más que todo, que se considera una enfermedad crónica. ¿Sí? Y esto, pues, efectivamente recurre a características patológicas dentro del cerebro del ser humano, que hace que busque como una recompensa, como un alivio al utilizar el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, la adicción como tal, si hablamos
desde el término clínico, psicopatológico, pues hablamos de una enfermedad crónica recurrente en el cerebro que hace que busque de manera patológica como una recompensa, un alivio a través del uso de sustancias psicoactivas en el cual se convierte en una conducta también peligrosa, determinadas drogas de las cuales el ser humano tiene una dependencia tanto psicológica como física, y esto hace que la persona pues pierda en sí una serie de características de su persona como tal, se aleje de la familia, se aleje del trabajo, ¿sí? Es una enfermedad. La adicción, en este caso, al consumo de sustancias psicoactivas, es una enfermedad crónica, patológica, de la cual crea esa conducta peligrosa, repetitiva, de determinadas sustancias, ¿sí? En el cual hace una dependencia psicológica y física que hace que los jóvenes o los adultos o las personas busquen de manera desenfrenada el consumo de sustancias psicoactivas. Eso es una adicción, y cuando hablamos de adicción frente al consumo de sustancias. Bueno, Angie, hablemos un poco de las sustancias. Hace muchos años se hablaba que se era adicto al cigarrillo o a la cerveza, al aguardientico. Hoy tenemos una cantidad de sustancias que podríamos asombrarnos cuando empezamos a investigar y cómo las personas que han entrado en este mundo parecieran no satisfacerse con una, sino que empiezan a experimentar y hacen una serie de ciclos o de caminos, creo yo, de recorridos por este tipo de sustancias. Obviamente eso influye su condición económica, la capacidad de compra, su grupo social, pero hoy día, ¿cuáles son las sustancias, según tu experiencia, que más se están consumiendo entre los jóvenes en Colombia, en Bucaramanga específicamente? Bueno, yo pienso que toda sustancia introducida en el organismo, ya sea cualquier vía de administración, porque también pues estas sustancias pueden ser ingeridas, fumadas, inhaladas, inyectadas, entre otras. Como tal, todas estas sustancias, pues bueno, sabemos que alteran el funcionamiento del sistema nervioso del individuo, modifica la conducta, modifica la conciencia, el estado de ánimo, todos los procesos de pensamiento. Pues al clasificar las sustancias psicoactivas, pues bueno, podemos hablar dentro de algunos abordajes de los efectos que tienen, ¿cierto? Frente a todo el sistema nervioso, y todo esto viene al lugar pues a su origen de naturaleza, ¿no? Las sintéticas, las legales, las ilegales, la cocaína, el alcohol, la heroína, el cannabis, todas estas sustancias, como te digo, dependiendo de la administración, si ingerida, fumada o demás, pues bueno, causan un problema grandísimo. Yo pienso que en Bucaramanga, pues en el lugar en donde me encuentro y en el lugar donde estoy, bueno, podemos ver muchas cosas frente al consumo de sustancias. Desafortunadamente están iniciando el consumo de sustancias a edades muy tempranas, estamos hablando de la casi infancia, entrando a la adolescencia prácticamente, niños de 11, niños de 10 años, niños de 12, que están iniciando el consumo y por lo general empiezan con el consumo del cannabis, ¿sí? También el consumo del cigarrillo, que de por sí también es una droga pues legal, de los cuales pues es de uso y de venta en cualquier lugar, pero desafortunadamente lo que yo he visto es el consumo del cannabis, que es una de las que más se ve en los adolescentes, digamos en el ámbito donde yo me manejo, y luego pues empiezan, dependiendo de los factores, como te digo, de administración y demás, y del acceso que pueden tener, porque también las drogas tienen un acceso debido pues al costo o al conseguirla, estaríamos hablando del cannabis y de la cocaína, ¿sí? Que es como las sustancias que más he tenido en consulta o he tenido que trabajar. Bueno, en este momento quiero invitar al doctor Miguel, quien es terapeuta, trabaja especialmente con jóvenes, con varones especialmente. Su experiencia al trabajar en colegios tiene que ver mucho con prevención, pero su experiencia personal profesional tiene mucho que ver con tratamiento. Miguel, háblanos un poco acerca del panorama que tú conoces aquí en Colombia, en Bucaramanga, en Santander, porque sé que tienes pacientes de fuera de Bucaramanga. ¿Cuáles son las sustancias? ¿Cuál es la tendencia en este momento de los jóvenes y bueno,
y después terminaremos hablando los tres, cuáles son esos factores que hacen que nuestros jóvenes terminen recurriendo a una u otra sustancia. Miguel, te escuchamos. Poder compartir con ustedes. Yo quiero empezar con lo básico, con lo que empezó la doctora ahorita hablando de qué es la adicción. Para mí, personalmente, yo trabajo la adicción como una sola, una enfermedad de pensamiento obsesivo compulsivo, de carácter destructivo frente a personas, sustancias o comportamientos. Es decir, la persona que desarrolla una adicción puede desarrollar la adicción a lo que sea. En este caso estamos hablando de sustancias psicoactivas, entonces cuando hay sustancias sí ya necesitamos una intervención clínica. Cada sustancia es diferente, cada tratamiento a la sustancia es diferente porque no es lo mismo el síndrome de abstinencia de la marihuana o la cocaína al de la heroína. Cuando hablamos de heroína, sí necesitamos de pronto el acompañamiento con medicamento, que es obligatorio prácticamente, con el tema de la metadona. La marihuana y la cocaína son más factores de tema mental, donde decía la doctora, lo que estimula es el sistema dopaminérgico y lo que busca el adicto, que es placer. Por eso el adicto puede pasar de una sustancia a otra. Por eso en este momento hoy, que decimos es lo más grave, es la sustancia psicoactiva, sí es el tema de hoy, pero realmente la adicción más peligrosa que existe hace unos añitos era la ludopatía, la adicción al juego. Hoy es la adicción a estos aparatitos, a la tecnología. Y si miramos los últimos avances científicos y los últimos estudios dicen que en unos años vamos a tener una desviación cervical, una mutación en el cuello, porque andamos casi que robotizados con los celulares por la calle. Entonces, la adicción es una enfermedad, partimos de ese hecho. Pensamiento obsesivo compulsivo de carácter destructivo, en este caso hablamos de sustancias. Hablamos de las características del adicto, también vamos a entrar antes de las sustancias que más se consumen. ¿Por qué se habla de que es una enfermedad? Porque resulta que el paciente tiene las mismas características. El adicto es manipulador, mentiroso, egocentrista, problemas de autoestima, demandante, ¿cierto? Factores protectores sumamente pobres, factores de riesgo muy altos, y es lo que estamos viendo hoy con nuestros chicos. Sustancias de mayor consumo en la ciudad de Bucaramanga: marihuana y cocaína, la base de coca o el bazuco, que llamamos, es muy consumido, pero pues ya hacia habitantes de calle. Si vamos del parque, el parque que queda en Bucacentro, creo que se llama el Parque Galán, no me acuerdo, hacia abajo, ya son zonas de tolerancia de consumo de ¿El bazuco. Centenario? El Centenario. El Centenario. Son zonas de tolerancia a azúcar. También creo que a mi concepto particular, ¿no?, la droga más peligrosa que existe es la marihuana, para mí. En este momento, de cada 10 casos que nos llegan, 5 nos están desarrollando trastorno bipolar, esquizofrenia o psicosis, que son enfermedades dualidades por el consumo de la marihuana. Porque hay que aclarar también que la marihuana no es la misma de hace años, que era la marihuana, que era más, digamos, más natural, como decían los hippies, orgánica. más orgánica. Hoy estos chicos fuman creepy. La creepy es una marihuana más hidropónica, químicamente muy estimulada, entonces realmente es muy dañina. Aparte de eso, las características de la persona que consume marihuana no toca fondo, porque la marihuana, decía la doctora, es muy barata, entonces ellos no tocan fondo, pero tampoco avanzan. Entonces siempre están en un círculo donde la persona que consume marihuana o el adicto a esa sustancia como tal, hace de la marihuana una religión. Entonces para ellos la marihuana no es solamente el consumo de la fiesta, es una religión, es una doctrina, es una cultura, y para desarraigar eso de un paciente es sumamente difícil. Miguel, tocas un tema y me facilitas la entrada a mi otra pregunta, porque muchos padres llegan al punto en que dicen, pero ¿yo qué puedo hacer? Él solo fuma marihuana. Marihuanita. Papás diciendo, pues solamente fuma marihuana, pero es que se fuma es uno en la mañana, quizás uno antes de irse al trabajo, él trabaja, él estudia, ¿sí? Y llegamos a ser como flexibles, no sé, a hacerlo parte de nuestra vida natural. He hablado con mujeres con hijos pequeños cuyo esposo consume en la casa o va afuera y llega a la casa, pues ya tú sabes, ¿no?, cómo llegas, ya tú sabes cómo llegan, y ella pues valida o permite o no tiene una forma realmente de cambiar esto. Sus niños pequeños ven todo este episodio y llegamos a hacernos tan permisivos, y la pregunta es, ¿cuándo saber si es adicto o no? ¿Cómo identificar si esa persona pasó de ser, como se decía antes, un bebedor social o un consumidor social, a ser realmente una persona que depende? Y eso ya genera un problema, y cuando uno la tiene, quizás unas reacciones de choque por lo que ustedes llaman el mono, ¿cómo se llama?
los chicos cuando dejan de consumir. Síndrome de abstinencia, el mono. Síndrome de abstinencia o el mono, dicen ellos. El mono, es coloquialmente le dicen así. Entonces, empecemos a identificar eso. ¿Cómo saber cuando una persona o aquel que nos está viendo y dice, no, pero es que yo estoy fumando marihuana hace 3 años, no me pasa nada, me siento bien, me voy al gimnasio, vuelvo a fumar? Hoy día la olemos casi todos los días. O sea, digo yo, no, tal vez uno no la consuma, pero la consume el del piso de arriba, el del piso de abajo, el de la casa al lado, y los aromas pues pasan. Esto ya se vuelve cotidiano. ¿En qué momento podemos decir que es adicto, Miguel? Y después le doy espacio a Angie. ¿En qué momento se puede decir, bueno, esto sí yo no necesito como que una intervención? Esta es una enfermedad de que solamente la persona puede diagnosticar. Yo puedo saber que el paciente es adicto. O si la persona, partamos del primer mecanismo de defensa de la enfermedad, que es la negación, ¿cierto? Existen 2 tipos de adicción, de adictos, adicto funcional y disfuncional. El adicto disfuncional es el que ya se entregó completamente al consumo y está, como decíamos ahorita, en la calle, habitante de calle, deja de estudiar, deja de hacer, su vida solamente se centra en el consumo. El funcional, adicto funcional, es el que todavía, como decimos, trabaja, tiene algún vínculo con la sociedad y está consumiendo. En cualquier momento esa persona puede pasar de la funcionalidad a la disfuncionalidad por un evento adverso, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo. Entonces es ahí donde realmente tenemos que entender eso. Otra cosa, por ejemplo, alcohólico, como dice, alcohólico es el que toma todos los días, no, eso es falso. Alcohólico no es el que toma todos los días, alcohólico es el que una vez que toma, no puede parar. Ese es el alcohólico, ese es el adicto. El adicto dice, yo fumo una vez al año, yo consumo una vez al año, yo me la pego en diciembre, listo, pero es que empiezo el 24 y termino el 3 de enero. Ese es realmente el adicto es el que tiene el pensamiento obsesivo compulsivo que empieza a destruir su vida. Entonces, esta es una enfermedad, como decimos, la familia puede saber que es adicto, yo puedo saber que es adicto, la doctora puede saber que es adicto, pero el mismo paciente lo desconoce. Por eso esos mecanismos de defensa se trabajan con voluntad inducida, que no es que me guste mucho, que a mí realmente no es que me guste mucho trabajar con voluntad inducida, pero hemos tenido casos donde ha tocado, ha sido el último recurso y hoy en día están funcionando muy bien, gracias, para la gloria y honra del Eterno. Entonces, eso hay que entenderlo. O sea, esta es una enfermedad que desde que estamos, por eso es importante la prevención, desde que somos niños, necesitamos enseñar a nuestros niños realmente qué es una adicción, cómo manejarla, porque no es lo mismo que a mí me inviten a dar una conferencia sobre temas de adicción a hacer un programa de prevención. Es más, quiero meterme un poco ya a nivel gubernamental. No hay un programa de prevención de consumo en Colombia, no lo hay, no existe. Así es. Bueno, vuelvo con la doctora Angie para que nos ayudes a entender qué factores influyen para que nuestros jóvenes hoy día estén siendo adictos a esta sustancia. Ya Miguel nos habló de otro tema que tendremos más adelante, que es la adicción al internet, la adicción a las pantallas, que está revolucionando. Y de Miguel, del doctor Miguel, aprendí una cosa, que la adicción es una sola, pero que ella rota. Entonces, un día tú puedes ser adicto a los juegos de azar, otro día puedes ser adicto a la marihuana y así. Y el problema es uno solo, queridos televidentes, queridos amigos que están acá. La enfermedad es una sola, la dependencia es una sola, pero he aprendido por estos expertos que puede rotar. Y uno a veces piensa que lo ha ganado, pero realmente no, el problema sigue ahí y hay que atacarlo de raíz. Doctora Angie, factores que hacen vulnerables a nuestros jóvenes en este momento, tú que tratas con tantos jóvenes en una comuna que es bastante golpeada por este fenómeno del microtráfico, de la descomposición social, de las dificultades o la falta de pronto de oportunidades para los jóvenes que también eso puede afectarlos o la disfuncionalidad en los hogares. ¿Cuáles podrían ser los factores determinantes o que hacen que el joven sea más vulnerable frente a otros para que llegue a tomar esa decisión? Perfecto, yo pienso que una de las cosas importantes, y como lo hablaba el doctor, desafortunadamente no contamos con un programa de prevención, ¿cierto? Y nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes están expuestos a todo, en donde no hay herramientas y no hay habilidades, ¿cierto?, para poder prevenir esta situación tan complicada y tan grave. Efectivamente, las adicciones, como lo decía el doctor, pues pueden ser conductuales, como todo esto que estamos entrando en el tema, pues de las adicciones a la ludopatía, al internet, a toda una serie de cosas, y tenemos pues las adicciones a las sustancias, ¿no? Como te digo,
y apoyo también al doctor frente que nos hace falta programas de prevención, porque desafortunadamente nuestros niños, niñas, adolescentes no cuentan con factores protectores. Antes estamos en ambientes de factores de riesgo que hacen que el consumo de sustancias sea una forma de afrontar los problemas en las diferentes situaciones de la vida del joven. Cuando hablamos del ciclo vital y hablamos de toda esta serie del desarrollo en el adolescente evolutivo, el adolescente tiene una serie de cambios emocionales, sociales, ¿sí? De los cuales debe tener esas habilidades para poder afrontar esos problemas, pero en el cual un niño, un adolescente no tiene esos factores protectores, esos atributos individuales para poder enfrentar los diferentes problemas o adaptaciones que tenemos que tener al ambiente, entran en ciertas situaciones y conductas que hacen que el niño crea una serie de situaciones, una baja tolerancia a la frustración, conductas agresivas, baja autoestima, ¿sí? Riesgos que están asociados a todos los cambios y al desarrollo evolutivo de los niños. Entonces, todo esto hace parte también de esos factores que influyen al consumo de sustancias y bueno, también podremos hablar de ciertas patologías de base, como lo decía el doctor, ciertas patologías de base. Hay trastornos que también desprenden el trastorno del consumo de drogas, como el trastorno depresivo, el trastorno ansioso y otra serie de patologías que también hacen que las personas tengan el uso de sustancias psicoactivas. Pero pienso yo que una de las cosas importantes en la familia son esos factores protectores y esos factores de riesgo que hacen que los niños, niñas y adolescentes también haya como una predisposición a estas patologías que son las sustancias psicoactivas. Todas estas cosas inminentemente llegan a un proceso del consumo, de una adicción, como decía el doctor. Independientemente de la adicción, efectivamente estamos hablando de una enfermedad que muchos padres de familia tal vez creen que sin tratamiento, sin un proceso, el niño o el adolescente o el adulto puede curarse, ¿no? Puede pasarle esto de la noche a la mañana. Mucha gente dice, no, es que es falta de voluntad. Es falta de voluntad y como lo decía el doctor anteriormente, hay unas etapas de negación, hay unas etapas específicas en los tratamientos psicológicos en el que el adicto efectivamente no quiere cambiar, ¿sí? No quiere hacer esto y no es voluntad, es un proceso psicológico que requiere de tratamiento y más cuando hay factores, ¿sí? De riesgo que han influido en el consumo de sustancias psicoactivas en los cuales no hay cuidadores positivos, no hay padres, no hay disciplina, hay una serie de dificultades en todo este proceso que hace que también todo gire en torno al consumo de sustancias. La violencia también que se vive, toda esta serie de espacios en las diferentes sociedades en los que no tienen recursos, de alguna u otra manera también envían a los adolescentes y a los jóvenes también al microtráfico, que es una forma de ganar dinero. Entonces, hay muchos factores que influyen en la predisposición de estos problemáticas del consumo de drogas. Entonces, factores protectores, la familia, el hogar, ¿sí? Todas esas estrategias para afrontar día a día el desarrollo evolutivo de nuestros niños y adolescentes y los factores de riesgo que hacen que esos factores sean muy difíciles de afrontar y efectivamente lanzamos a nuestros niños y adolescentes a esa problemática que es el consumo de drogas, que es algo que está y como lo decía el doctor anteriormente, que no tenemos un programa de prevención. Donde yo laboro, desafortunadamente a mí me llega el adolescente, el niño, el joven, el adulto, ya crónico, ya en la intoxicación, de los cuales tenemos que hacer un proceso médico para desintoxicar y remitir a las entidades psiquiátricas y demás. No tengo la forma, por ejemplo, de poder trabajar el tema con ellos anteriormente, ¿no? Ya llegan en la intoxicación, ya llegan en el proceso grave en el que tenemos que atenderlo, trabajar a la familia y remitir a otras entidades psiquiátricas en las que deben hacer todo el proceso. Entonces, yo estoy en la parte de la atención, ¿sí? Que desafortunadamente llegan niños, adolescentes, adultos, mujeres y demás. Sí, es una parte crónica, tú lo has dicho, además que me imagino que los índices son permanentes, no podemos hablar quizás que van en descenso, si no se mantienen y muchas veces al parecer suben y suben. Miguel, hablemos de esa experiencia tuya, quizás un caso o unos casos que tú tengas en mente, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado con la doctora Angie, factores de riesgo, factores protectores, la familia es un factor determinante en la recuperación del adicto, en la recuperación del paciente. ¿Qué tan importante es la familia? Cuéntanos quizás tu experiencia y algunos de los casos que hayas Vamos,
podido decir, bueno, este salió, fuera de cámaras nos decías de 1 a 100. Cuéntanos un poco esa estadística. Vamos a iniciar de lo nacional a lo individual. Nosotros tenemos un factor de riesgo terrible en Colombia, terrible, porque nuestra cultura, si tú miras las novelas, ¿cuáles son? El Capo, Sin Teatro ni Paraíso. Entonces, desde ya le estamos metiendo el mensaje a nuestros niños, porque las novelas, ¿quiénes la ven? Las mamás con los niños. ¿Quién es el que surge en la vida? El narcotraficante, el que vende droga, el que consume droga, el que hace. La que se prostituye es un factor de riesgo, ¿cierto? Cuando empezamos de ese punto, vamos al otro punto que decíamos, no hay prevención en los colegios, no hay prevención para nuestros chicos. Yo no sé si ustedes recuerdan hace unos años cuál era la prevención de drogas que se hacía. Llevaron un señor que había salido de pronto de las drogas, que había tenido alguna experiencia, le llevaban al colegio a que contara su experiencia. Resulta que eso se llama crónica roja, pues en mi léxico particular se llama crónica roja. El hombre lo que hacía era abrir el mundo a decirle a la gente, yo hice, yo maté, yo vendí drogas, yo fui... Y hoy estoy aquí. Ya salí. ¿Cuál es el mensaje que le da a los chicos? Ah, yo lo puedo hacer también y en unos años también voy a hacer lo mismo, voy a llevar el mensaje a otros. Esos son factores de riesgo desde lo global, desde la ignorancia que tenemos. Factores de riesgo en la casa. Hombre, si yo quiero que mi hijo no fume, pero yo fumo delante de mi hijo, eso es un factor de riesgo, no es un factor protector. Colombia es un país por naturaleza alcohólica, por política alcohólica. El alcohol financia la salud. Entonces, partimos del hecho de que socialmente somos un país alcohólico. Entonces, no importa que el muchacho beba, no pasa nada. Aquí vemos es que consuma droga y si consume droga de pronto y si se pasa en exceso. Niveles de ignorancia que empezamos a manejar. Ya cuando hablamos entonces ahí sí del tema de prevención, yo necesito tener claro que para yo hacer una prevención en una institución educativa, en un colegio, en una universidad, yo necesito empezar de un eje transversal. Una prevención no se hace en un día, una prevención se hace en un proceso. Yo necesito enseñarle al padre de familia, desde el padre de familia, desde una escuela de padres, qué tiene que hacer con ese chico que ya tiene tendencias a la adicción. Personalmente, mi hijo pelea por el celular, pues tengo normas. Los videojuegos, el celular no está mal, los videojuegos no son malos, al contrario, bien utilizados son muy buenos. El problema es cuando yo dejo que el muchacho haga lo que quiera desde niño. Si tú ves hoy en día qué hacen los papás con los niños, está molestando al niño, le deja el celular. Y eso es santo, esa es la anestesia. Ese niño no volvió a molestar nunca más. Entonces estamos desarrollando una adicción, un pensamiento adictivo. Tenemos casos, claro, de pacientes, voy a hablarles de casos de pacientes involuntarios, voluntad inducida. Hace unos años tuve la experiencia de trabajar con Fundavit, yo fui director terapéutico de Fundavit, y iniciamos un proceso de voluntad inducida donde vuelvo y digo, a mí no es que me guste mucho porque para mí el paciente que se recupera o que tiene más opciones es el que quiere. Sin embargo, entendimos que dentro de los mecanismos de defensa de la enfermedad existe la negación, que es el primer mecanismo de defensa de cualquier enfermedad. Negación, regresión, maximización, futurización, y es que el paciente siempre está en dos tiempos, pasado y futuro. Todo lo que hice, todo lo que consumí, toda la fiesta, o lo que voy a hacer más adelante. Entonces, cuando empezamos a trabajar con estos casos de involuntarios, empezamos a trabajar con voluntad inducida, pocos casos, empezamos con 10. Y de esos 10 casos, hoy podemos dar testimonio de que hay 5 de que están excelentes. Ya pasaron la fase de 3 años. Hay uno que nos llegó por problemas de heroína, donde yo les decía que prácticamente en ese momento no conseguíamos medicamento de metadona y nos tocó pues con otros medicamentos y es curioso, el cuerpo quería descansar. Yo nunca había visto esto a título personal. El cuerpo del chico quería descansar, él quería dormir, pero la mente le seguía pidiendo droga y él lloraba por la droga. Y así lo tuvimos 4 días porque no conseguíamos el medicamento. Entonces, son estos casos que, por ejemplo, podemos decir, gloria a Dios, de verdad que Dios es bueno y que la última palabra en esto la tiene el Eterno. Dice la ciencia que no se cura, pero los que tenemos la fe puesta en el Eterno sabemos que haciendo un proceso adecuado, que haciendo realmente un seguimiento bien hecho y implementando la palabra que es la que todo lo puede, realmente lo podemos lograr. Como también dime, claro. Yo quería hacerte una pregunta, perdón que te interrumpa. Dime. Porque me gustaría, porque nosotros dos estamos en 2 ambientes completamente diferentes, ¿cierto? Tú estás en el ambiente ya, por ejemplo, hospitalario, estás en el ambiente ya del tratamiento como tal. Yo estoy en el tema de la urgencia, ¿no? Y mira que a mí me ha pasado algo cuando llegan las mamás, los papás de los niños que llegan bajo la intoxicación, que posiblemente nunca se habían dado cuenta que el niño estaba consumiendo, sino hasta que llegó a una intoxicación y llegó a urgencias. Y yo quiero que tú me ayudes en esto porque yo sé que muchos papás nos están viendo y es una de las ideas que los papás también tienen que entender, que el consumo de sustancias psicoactivas tiene un proceso.
Tú que tienes niños, adolescentes y más en estos tratamientos, a mí muchas mamás me dicen, yo le digo, lo siento mamá, el niño debe ser interno, debemos internarlo en un proceso psicológico, psiquiátrico y efectivamente en otras áreas también importantes como la teoterapia y demás, pero necesitábamos un tratamiento. Y miren las preguntas que a veces los papás hacen en medio, pues de pronto no sé, de su poco conocimiento del tema. Ellos dicen, no, es que yo no quiero internarlo porque es que allá me lo van a volver adicto a otras drogas. Allá me lo van a volver, allá los niños van a estar peor. Allá los niños van a estar dopados y allá no les van a enseñar, allá no van a hacer las cosas bien, yo trato de ayudarlo en la casa, estar controlándolo. Y yo quiero que, por ejemplo, que es una de las cosas que yo debato mucho con mis pacientes, yo le digo, no, señora, aquí papá, padre de familia requiere un tratamiento. No, es que el niño no quiere, el niño pobrecito, yo lo voy a obligar, él me va a odiar, no me va a querer, porque estamos hablando de las etapas. Muchas de las personas con adicciones tienen unas etapas de cambio donde se tiene que hacer un proceso de motivación. Y yo le digo a la mamá, requiere tratamiento. Yo quiero que tú en tu experiencia, porque estamos en dos ambientes diferentes, le cuentes a los papás que un proceso terapéutico de internación, que sabemos que puede ser voluntario e involuntario, porque muchos niños adolescentes no quieren este tratamiento por su misma etapa de negación, ¿cierto? Yo quiero que les digas a los padres de familia que quede muy claro que un proceso terapéutico no es malo, un proceso terapéutico tiene unas fases, tiene unos entrenamientos que van a ayudar al niño o al adolescente a salir de esa adicción. Ok, doctora. Mira, existen 3 tipos de tratamiento: voluntario, voluntad inducida e ambulatorio. Yo trabajo ambulatorio. El caso del ambulatorio se trabaja con casos especiales. Cuando, por ejemplo, tú me hablas de niños, ¿de qué edades? Ejemplo, doctora. Hablamos de adolescentes de 14, 15 años. Perfecto. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de conocer al padre Nicolò, padre que trabaja en Bogotá, él es un padre italiano, sacerdote, trabaja solamente con niños, en niños con consumo del bazuco. Y él me decía, yo le decía, ¿por qué te demoras tanto? Él demora 5 años, hasta 5 años para resocializar, como decía, el reeducar a un niño de estos. Decía, porque el niño, cuando empieza a consumir desde temprana edad, en su cabeza, su cerebro, realmente la única condición que entiende, valga la redundancia, que conoce, que aprende, es el consumo. Para romper eso necesita tratamiento urgente. Yo les decía ahorita, cuando hay un paciente que es todavía funcional, el paciente consume funcionalmente, que trabaja, que se dio cuenta que tiene un problema, que realmente sabe que tiene que hacer algo por su vida, a él en un tratamiento ambulatorio le funciona. Obviamente con acompañamiento de terapia especializada como psiquiatra, si requiere medicamento, muchas veces lo requiere en los primeros meses para bajar niveles de ansiedad. En el caso del chico que no quiere, se necesita tratamiento urgente de voluntad inducida, urgente. Y hay centros especializados, no sé si todavía Niños de Papel está trabajando, pero ellos tenían un tratamiento. Yo tengo pacientes que puedo dar testimonio que estuvieron allá, que los remitimos allá, que no querían tampoco, pero que después de ciertos meses hoy están muy, muy bien. Entonces, en el caso de los adolescentes, normalmente se requiere tratamiento, se requiere urgente una intervención. Puede ser de la siguiente manera, puede ser que se interne el paciente, se haga la fase de desintoxicación, de pronto el paciente en esa fase pueda entender que necesita un tratamiento y pueda salir a un ambulatorio. Pero no es que hoy fumo marihuana y mañana entro a ambulatorio y dejo de consumir, porque realmente es muy difícil, es muy difícil. Decíamos entonces, normalmente, ¿qué es lo triste de esta enfermedad? Porque es una enfermedad, tiene recaídas, ¿cierto? Y desafortunadamente la recaída es peor. Yo he tenido pacientes y amigos personales que en una recaída murieron por una sobredosis, porque el síndrome de la tolerancia en ese momento baja, el síndrome de abstinencia es superior, es fuerte, y el consumo empieza a acrecentarse y fácilmente por eso una persona muere. Si nosotros nos damos cuenta, las personas de Hollywood que hay veces entran en un tratamiento y dicen, ¡ay, murió! ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son personas que eran adictas a la heroína, consiguieron una heroína más pura o tuvieron un proceso de desintoxicación donde limpiaron su cuerpo y no aguantaron la dosis del consumo. Encontramos también que hay pacientes que no aguantan una recaída y se nos vuelven completamente esquizofrénicos y de ahí no podemos sacarlos. Una dualidad ya completamente de morbilidad. Entonces, realmente eso es lo que tenemos que entender hoy. Que esto es una enfermedad, tratamiento. Papás tienen que entender que si el chico consume drogas, nadie lo va a rescatar. Es un tratamiento donde realmente se requiere ayuda,
Aparte, solo no podemos. Así es. Yo estoy escuchando entrecortado. Nosotros por eso acompañamos de especialistas, por eso trabajamos. Más o menos, doctora, eso es lo que realmente yo le puedo recomendar al padre de familia. Urgente, una valoración. Dime, Pilar. Miguel, importantísimo lo que tú nos acabas de orientar y este diálogo entre la doctora Angie para que todos podamos ver realmente que hay una salida y la salida es la prevención. Yo lo acabo de colocar en mi red social, en mi Facebook personal. Hay un tratamiento que es el más infalible de todos, es la prevención. Yo siempre he pensado que es más económico, es más barato para el Estado y es menos doloroso para el padre de familia y para toda la sociedad hacer una una efectiva y una muy buena labor de prevención que llegar a estas instancias tan complejas, tan dolorosas, porque se sufre viendo una chica y un chico luchando por dejar la adicción. Cuando esto ya obviamente afecta a su vida social, su vida funcional, ustedes lo han dicho, ya dejan de ir al colegio, dejan de ir a la universidad, no quieren ir a trabajar. No estoy hablando quizás de aquel que fuma en la mañana y se va a trabajar, estoy hablando de aquel que realmente ya hizo, como dice el doctor Miguel, de la adicción su ídolo, su religión. Y para ellos hay una buena noticia. Si usted está pasando por eso, la buena noticia es que sí puede haber libertad, que sí puede haber sanidad. Y ustedes lo han dicho como terapeutas, como psicólogos, como expertos en el tema mental, sí hay salida, pero hay que buscar ayuda y hay que reconocer que se está enfermo, hay que reconocer que solo no se puede y hay que obviamente empezar a hacer toma de decisiones acertadas. Cuando trabajamos con chicas en la Casa de la Esperanza, lo primero que hacemos es mirar su ambiente familiar, su ambiente social y empezar a orientarles sobre el cambio incluso físico, las personas con las que comparten, los sitios que visitan, los círculos sociales que frecuentan, porque todo eso finalmente, si no se abandona, si no se cambia, pues como dicen por ahí, es un dicho, no me lo sé muy bien, que aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Tú te puedes bañar, te puedes cambiar la ropa, pero si tu interior no se ha lavado, si tú no eres una nueva persona, si tú no tienes quizás una fortaleza para empezar otra vez, como se llama nuestro programa La Casa de la Esperanza, volver a comenzar, y pues tienes que buscarla primero, y esa fortaleza primero está en Dios. Dios es el que nos ayuda a tomar esa decisión y a reconocer que nos equivocamos, que un día quizás por debilidad o orientados por el círculo de amigos o bajo alguna presión, llegamos a fumar, a tomar algo y agrada el cuerpo y ahí nos quedamos. Pero es momento quizás de volver a comenzar. Yo quiero hablarle a todas las personas que quizás hoy día consumen y decirles que es posible dejar de consumir. Tenemos testimonios, tenemos, incluso hay una película que les recomiendo siempre a las personas ver, es Víctor, la pueden ver en Netflix, la pueden ver en YouTube. Es una película que realmente nos muestra las caras de lo que ustedes están diciendo, una familia que lucha por sacar adelante a un joven adicto, un joven que empieza a los 13 años a probar sustancias, que termina en la heroína, pero que finalmente después de varios procesos de internarse y volver a salir, encuentra que hay una salida. Y esa salida primero es reconocer que él necesita ayuda y que esa ayuda primeramente viene de Dios y que Dios le va a colocar todas las personas en el camino, llámese psicólogos, terapeutas, amigos, orientadores psicológicos, espirituales, para que él salga adelante. Entonces hay esperanza y eso, y siempre esa es como la nota que ponemos en este tipo de espacios, es decirle a los papás, mire, papá, si usted de pronto está luchando con su hijo, pero hay salida, no se canse, no desmaye, no pierda la fe, busque ayuda psicológica, aquí está la Casa de la Esperanza, hay profesionales, hay hombres y mujeres que pueden orientarle, que pueden animarle, que pueden sobre todo direccionarle si en algún momento usted o su hijo toman la decisión de buscar ayuda, ¿no? Y si es un adulto, pues muchísimo mejor, porque ya estás en condiciones de quizás valorar si tu proyecto de vida por donde va es efectivo, es exitoso, o si tienes que replantearlo. A esta hora quiero hacer una pausa con ustedes y miren, mostrarles todas las personas que están conectadas aquí y voy a ir mostrándolas poco a poco. Ahí está Marce, Bullita Díaz, buenos días, se conecta desde el centro Carpetín presente. Bueno,
Está también a sus trabajadoras, María Luna dice buenos días. Está Valiente Kate, buenos días, un buen tema, Dios les bendiga. Bueno, aquí tenemos Iván Schiller, también está conectado. Felicidades al psicólogo Miguel Andrés Schiller, excelente charla, muy clara y muy directa. Tenemos también a Mila Mantilla, Angie Cuadros, excelente debate, tu trabajo es de gran aporte para la comunidad del norte, ahí está. Bueno, saludando, Diego Armando, doctora Cuadros, saludos. Toda la fanaticada, como dicen. Bueno, aquí tenemos al señor José Sepúlveda, que ha estado atento escribiendo, dice, hace la parte de la responsable y responsable, porque con las que consumen y son muy responsables en su familia, responsables con su hogar. Y eso lo hemos dicho, que se puede ser funcional, pero que finalmente pues esto va a traer consecuencias para el futuro de las personas. Y antes de irnos a hablar precisamente de las consecuencias y cerrando el tema de hoy, quiero leer a Gloria Guarnizo. Me parece maravilloso el tema de hoy. Ojalá lo pudieran hacer más seguido para que los padres de familia puedan estar más pendientes sobre sus hijos y tener conocimiento del tema para saber qué hacen en caso de que su hijo caiga en las drogas. Para eso estamos, somos la Casa de la Esperanza y nos encanta obviamente poder ser respuesta. Mire, aquí está Gladys Ramos, buenos días, ¿cómo contactar con el psicólogo Miguel? Muchas gracias, ahora al final Miguel nos va a dar su número de contacto, si es posible, si lo quieres dar internamente, o si no, te lo enviamos a Gladys Ramos Carreño. Diana Lisbeth Marín dice, qué buen contenido para ayudar. Entonces, pero también hay unos mensajes bien contundentes, esto es un tema netamente de nivel social, donde el gobierno muy poco le presta atención y los profesionales tienen que trabajar con las uñas. No hay realmente un programa, de prevención. Y creo que ese es el resumen de toda esta charla. Sí, necesitamos hacer más prevención, porque el tratamiento es largo, el tratamiento es costoso. Y Miguel lo dice por su experiencia y la doctora también, que quizás de 10 personas que entren, Miguel, ¿me ayudas con esa estadística? De 10 que entran al programa, uno sale restaurado. Teníamos hace unos años en terapia en la costa, cuando inicié el trabajo hace tantos años, decíamos de 100 pacientes se recuperan 10. Wow. Y a los 10 años de esos 10 queda uno, que realmente es una tasa sumamente baja y desmotivante para los que trabajamos en esto. Pero podemos dar testimonio, yo puedo dar testimonio de que hemos ayudado a restaurar, o bueno, Dios ha restaurado por medio nuestro, porque nosotros no somos nada, Dios es el que hace todo. Familias enteras. Y ahorita me acordaba de lo que tú me preguntabas, qué tan importante es la familia. Realmente sin una red de apoyo es muy difícil que un paciente se sostenga, muy difícil, a menos de que tenga un nivel de conciencia, de que adquiera un nivel de conciencia muy alto. Pero sin red de apoyo es muy difícil, porque el padre, la madre, la esposa, en muchos casos, debe estar pendiente de esos detalles, porque como yo decía, el consumo de sustancias no es el problema es todo lo demás que conlleva el consumo de sustancias. El consumo de sustancias es el síntoma, ¿cierto? Es un síntoma que se muestra externamente, pero internamente empezamos a notar ciertos cambios, depresión, tristeza, falta de hábito, falta de rutina, contacto espiritual, que para nosotros es tan importante. O sea, todo este tipo de cosas, cuando la familia está pendiente de que el paciente empieza a bajar la guardia, la familia puede ayudar realmente a ser un pilar y a ser sostén. Cuando no hay red de apoyo, cuando la familia realmente no está muy interesada, también es otro problema, porque muchas veces la familia hace que el paciente vuelva a recaer. Ahora, quiero hablar de esto, ya creo que con esto va a terminar, que es el tema de la familia cuando se enferma. La familia del adicto también está enferma. Eso se llama codependencia. Entonces, el adicto es enfermo, el adicto consume drogas. La familia consume ¿a qué? Al adicto. Por eso encontramos que hay madres tan dependientes y por eso encontramos chicos que no pueden dejar de consumir. Tengo casos donde la mamá le compraba la droga al chico para que el chico no saliera, o lo dejara consumir en la casa para que no se metiera a las ollas a consumir. Entonces, por eso es que el trabajo se hace no solamente con el paciente, se hace con la familia. Yo puedo trabajar con el paciente y tenerlo excelente, y si la familia sigue enferma, me vuelve a enfermar al paciente. Entonces... Sí, Miguel, importante esa claridad, cómo el factor protector familia se convierte en el eje fundamental de la prevención del consumo de sustancias y también en el tratamiento, porque necesitamos rodear a aquella persona que valientemente toma la decisión o que de pronto involuntariamente es llevada a un proceso
y que la persona sepa que no está sola, que es la familia la que va a estar allí acompañándolo y que es posible, vuelvo y lo digo, no me cansaré, volver a comenzar. Definitivamente, si hay algo que pierden estas personas es la esperanza, es como la ilusión de tener la vida que perdieron, porque en algún momento ellos lo reconocen y dicen tan bonito antes, pero son incapaces de volver quizás. Y nuestra cuota hoy a través de la Casa de la Esperanza es decirles que es posible volver a comenzar, que Dios tiene la última palabra, que hoy día contamos con procesos, con terapeutas, con personas que Dios coloca en el camino para ayudar a este tipo de personas y a este tipo de familias, porque tú lo has dicho, Miguel, no es un tema de uno solo, esto se afecta a toda una familia. Y quiero ir cerrando yo también. Hace poco nos llegó por redes sociales un caso para ayudar y es una mujer de 30 años, 10 años de consumo. En ese momento consume bazuco, entonces ustedes comprenderán que ya es habitante de calle, aunque llega en la mañana a bañarse, a dormir, vuelve y sale en la tarde y pasa toda la noche en calle. Tiene una pequeña hija de 9 años y otra de 6 años que están a cargo de su madre y de su abuela. Estamos hablando de 5 mujeres, 2 de ellas adultas mayores, una adicta que es la que está en edad de producir o en edad de trabajar y 2 niñas en un mismo entorno muy, pero muy complejo. Cuando tú entiendes que tus decisiones de consumir o no consumir no solamente te afectan a ti, sino que afectan a tu entorno, creo que eso hace ver el panorama un poco diferente. Doctora Angie, queremos escucharla. Ya para cerrar, ¿cuáles serían tus recomendaciones frente a casos ya reales? ¿No? Hemos pasado el tema de la prevención, hablar del tratamiento. ¿Cuál sería tu orientación quizás como psicóloga y como especialista en salud mental? Bueno, muy bien. Yo quiero decirle a toda la familia y estos espacios tan importantes que está dando la Casa de la Esperanza y en medio de todo este tema de la contingencia y del COVID-19, que yo creo que nos ha abierto más las formas de llegar a cada uno de ustedes a sus hogares, que es algo tan importante, pues queremos decirle, dentro de todas las pautas, dentro de todos los procesos de la salud mental, sí es posible llevar un tratamiento, sí es posible hacer un cambio en la vida de la persona, sí es posible transformar la vida de esta persona, pero es un proceso de constancia, es un proceso de paciencia, de amor, de tolerancia, y efectivamente es un proceso que debemos unirnos todos como familia. Igual la palabra de Dios, yo siempre lo he dicho, ha traído sanidad y medicina, sanidad frente a todas las terapias y ante todos los profesionales de la salud que estamos prestos a ayudar, y también la sanidad, ¿sí? Porque eso es una patología que también le entra en el espíritu y entra en una serie de lugares en los que tenemos que ahondar, y el único que puede llegar a esa parte es Dios. Entonces es importante entender, familia, que es un proceso constante, no hay que rendirnos, no hay que decir no más, no puedo, ya tiro la toalla, como muchos papás me llegan a mí a decir no más, doctora, mire, ya está la tercera, cuarta, quinta intoxicación y él sigue en lo mismo y sigue lo mismo. Pues recordemos que es una enfermedad, ¿sí? Que día a día, si no tiene tratamiento, se agudiza más. Sí, que día a día, si de año a año se agudiza más, y que si normalizamos ya el tema del consumo de sustancias psicoactivas, también vamos a entrar en un proceso la familia, como lo decía el doctor. Así que la Casa de la Esperanza pues ha tenido unos trabajos muy bonitos, hemos trabajado con mujeres, hemos trabajado con el tema de la familia, hemos hecho trabajos ambulatorios en donde hemos unido la parte de sanidad y medicina, tanto como psicología, psiquiatría y todo el tema de la teoterapia y todo el tema de la construcción también del estilo de vida, ¿cierto? El estilo de vida hacia la mujer, hacia la niña, la adolescente. Realmente hemos tenido procesos de cambio que han sido difíciles, familia, quiero decirles, han sido difíciles. Es un proceso, esto no es de voluntad, esto no es que el paciente quiera, no, esto es un proceso de tratamiento que requiere de mucho amor, cariño, comprensión y ante todo de la mano de Dios, que nos ayuda a nosotros también a entender que desde la medicina y de la sanidad podemos transformar la vida de nuestros niños, adolescentes que están bajo el consumo. Así es, doctora Angie, y tú lo has dicho, quizás en este tiempo de pandemia no hemos podido realmente pues hacer una labor tan activa como quisiéramos, y en este momento pues estamos trabajando a través de las redes sociales con este tipo de estrategias los sábados, porque de hecho fue una propuesta tuya, o empecemos a hacer algo, activémonos un poco, y ha sido una cosa realmente de gran bendición para todo el equipo de la Casa de la Esperanza, al que quiero saludar a esta hora, todo ese equipo maravilloso que está detrás de Aidene,
a Belkis, a la doctora Diana Valcárcel, a la doctora Saide también, quienes cada una desde su arista profesional y su experiencia, pues ayudan para que una vida a la vez vuelva a comenzar. Yo siempre tengo una frase en mi corazón y es que cuando Dios levanta a una mujer, levanta una generación. Con todo cariño, Miguel, a un hombre también. Pero mi frase es que cuando Dios levanta a una mujer, levanta una generación. ¿Por qué? Porque una mujer es vida y en ella y en su vientre hay generaciones. Eso lo dice la palabra de Dios. Y yo creo que cuando una mamá es capaz de pararse firme, una abuela, una tía, una hermana, es capaz de pararse firme primero en fe y creer que esa persona que tú hoy ves atada al consumo puede ser libre, primero con los ojos de la fe, y empiezas a creerlo, a declararlo y a actuar, como dice la doctora Angie, en amor, pero también a movernos hacia hacer algo en lo real. Necesitamos que te dejes orientar, necesitamos que entres a un centro, necesitamos que te desintoxiques, necesitamos que cambies de hábitos y de amigos. Todo eso finalmente suma y vamos a ver el cambio. No es un tema automático. Ustedes como profesionales lo han dicho, no es un tema de noche a la mañana, el muchacho se acostó, le dimos unas gotas, al otro día era una nueva persona. No, es un tema de paciencia, es un tema de amor que muchas veces pone a prueba la fe y la capacidad de los papás, de los educadores, de los terapeutas, pero que nosotros podemos decirles dar resultados. Quizás no todos los que quisiéramos, pero finalmente da resultados. Nos vamos. Quiero darles solamente estos últimos segundos, Miguel, para que ustedes se despiden, quizás sea algo más que agregar y cerremos y nos despidamos de esta audiencia linda que nos ha seguido acompañando, que sigue escribiendo, siguen llegando comentarios y les agradecemos mucho la fidelidad y les recordamos que el próximo sábado también vamos a estar aquí. Gladys Ramos dice muchas gracias por todas las orientaciones. Bueno, voy a publicarlo, se nota que son grandes profesionales, que Dios los siga guiando, es un gran labor. Dice José Luis, muchas gracias, doctora y doctor presentadora, Dios los bendiga y les dé inteligencia siempre. María Luna, con ella termino. Gracias Pilar, el doctor y la doctora por ese tema, que se pudiera llevar a más espacios teniendo en cuenta que está disparado el consumo y que la prevención es muy importante y que con Dios todo se puede. Felicitaciones. María Luna, ella es la representante de las mujeres trabajadoras del hogar en Santander y está allí fielmente conectada todos los sábados con esta transmisión de la Casa de la Esperanza. Miguel, en esta ocasión no son primero las damas, sino primero los caballeros, para que te puedan despedir. Gracias nuevamente, gracias Pilar, gracias doctora por la experiencia, por el espacio. Ya sabes que cuando quieran, cuando necesiten, pueden contar conmigo, con mi experiencia. Estamos desarrollando un proyecto ambulatorio con otro... ¿Se nos fue el audio? También. Se nos fue la señal. No se te escucha. Se nos fue la señal, ¿podrías repetirlo? Nos pueden buscar por la Fundación Integral Trazando Caminos, por medio de donde estamos trabajando en este momento. Estamos desarrollando valoraciones ambulatorias. Todo el que necesite realmente algún acompañamiento, alguna opinión, alguna valoración, no duden en buscarnos. Realmente para nosotros esto, aparte de nuestra profesión, es un servicio que hacemos con todo el amor del mundo. Y lo que necesites, Pilar, doctora, ya sabes, un placer, y queremos seguir creciendo en experiencias porque necesitamos de verdad este tipo de espacios para poder expresar nuestras ideas, poder seguir ayudando a los padres de familia. Fundación Integral. Fundación Integral Trazando Caminos. Bueno, ustedes ya ahí lo acaban de escuchar. Gracias, doctor Miguel. Y bueno, doctora Angie, se nos fue el tiempo y siempre es muy grato tenerte y seguir contando contigo como parte del equipo de la Casa de la Esperanza. No, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Realmente queremos transformar vidas, queremos dar a ustedes esta serie de estrategias para salir adelante. La Casa de la Esperanza está para ustedes. Efectivamente, esto fue una estrategia para poder llegar a todos ustedes a sus hogares por medio de esta contingencia, pero queremos agradecerle a cada uno de ustedes por la compañía. La Casa de la Esperanza está para brindarles a ustedes esperanza, brindarles estrategias y todas estas charlas. Muchas gracias por acompañarnos, Pili, a ti, al doctor, muchas gracias. Y bueno, inscríbanse en la Casa de la Esperanza, pueden ver nuestros temas, estamos en YouTube, estamos en varias partes de las redes, así que muchísimas gracias.
Bueno, así es, se nos fue el tiempo. Agradecerte a ti nuevamente y a toda la audiencia que nos sigue acompañando. Darle gracias a Dios por este día. Va a ser un fin de semana de puente, un puente festivo largo, porque además tenemos toque de queda, entonces tendremos oportunidad para compartir en familia. Recomendación, ver la película Víctor. Recomendación, pasar tiempo en familia. Jugar. Hay muchos juegos, hay muchas cosas que se pueden hacer en casa. Recomendación, abrazar, besar. Muchas veces solamente observar con los ojos del amor para poder entender por qué muchas veces las personas pasan por esos procesos, no con la mirada del juicio, sino con la mirada del amor. Un abrazo para todos ustedes, Angie. El Señor te bendiga. Adiós, adiós, bendiciones. La próxima semana. Y bueno, a ustedes gracias por la fidelidad. Siguen comentarios, siguen personas conectándose aún desde Estados Unidos. Silvia Navidad, en fin, un abrazo para todo el equipo de New Life for Youth allí en Virginia. El Señor les bendiga. Son las 11 de la mañana y nos vamos. Bendiciones.